Nunca imaginé que el amor pudiera desvanecerse tan lentamente, sin gritos, sin lágrimas, solo con silencios. Durante años pensé que conocía a mi marido mejor que a mí misma. Sabía cómo se reía, cómo respiraba cuando dormía, qué palabras usaba cuando quería disimular una mentira pequeña. Pero lo que no supe ver fue el momento exacto en que dejó de amarme. Todo empezó con detalles insignificantes. Ya no me esperaba para cenar, ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Cuando hablaba, él asentía sin escuchar. Su cuerpo estaba presente, pero su mente, no. A veces me quedaba observándolo desde la puerta del dormitorio. Esa figura que alguna vez fue mi refugio se había convertido en un extraño con mi apellido. Su sonrisa era la misma, pero ahora tenía algo vacío, como si sonriera por costumbre, no por sentir. Las noches se alargaban entre el brillo de su teléfono y mi almohada fría. Yo fingía dormir, y él fingía no notar mis lágrimas. Cada notificación que sonaba era como un golpe invisible, una herida más en el pecho. Intenté hablar con él. Le pregunté si pasaba algo, si estaba preocupado, si yo había hecho algo mal. Su respuesta fue un suspiro, y luego el silencio. Ese silencio que se instaló entre nosotros como un muro, tan alto, tan grueso, que ni el amor podía atravesarlo. Un día, al preparar el café, vi su mirada reflejada en la ventana. Era una mirada lejana, distinta, la de alguien que ya no pertenece a ese lugar. Y lo supe. No necesitaba pruebas ni palabras. El amor, cuando se va, no hace ruido, pero se nota en el aire. Huele a distancia, sabe a vacío. Pasé semanas intentando recuperar lo que ya estaba muerto. Me arreglaba más, le preparaba su comida favorita, sonreía cuando él llegaba. Pero no funcionó. Cada gesto mío era una súplica muda, y cada gesto suyo, una despedida disfrazada. Las noches eran las peores. Podía oír cómo tecleaba mensajes con cuidado, como si temiera despertarme. A veces salía al balcón a hablar por teléfono, creyendo que dormía. Y yo, con el corazón en la garganta, fingía respirar profundo para que no notara que lo escuchaba. «Solo trabajo», me decía. «Es un cliente, nada más». Pero yo conocía el tono de su voz cuando mentía. Era el mismo tono con el que, años atrás, me ocultó una sorpresa de cumpleaños, solo que ahora no había regalo. Había otra mujer. Empecé a vivir con miedo de confirmar lo que ya sabía. Abrir su teléfono, revisar su ropa, buscar señales. No lo hice. No porque confiara en él, sino porque temía descubrir la verdad. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché su risa desde la habitación. Esa risa era la misma con la que me conquistó, y entender que ya no era para mí fue como sentir que el aire se iba de mis pulmones. Dormí poco esa noche, y al amanecer, mientras el sol entraba por la ventana, me miré al espejo y apenas me reconocí. Había una mujer cansada, rota, pero con una chispa escondida, la chispa de alguien que sabe que algo está a punto de romperse, y cuando algo se rompe, puede doler o puede liberarte. La verdad no llegó con un grito, llegó con un mensaje. Una tarde cualquiera, mientras doblaba la ropa, su teléfono vibró en la mesa. No fue curiosidad, fue instinto. Algo dentro de mí me obligó a mirar. Una notificación encendida, un nombre desconocido, una frase que me partió en dos. «No puedo esperar para verte esta noche». Por un segundo, el tiempo se detuvo. Las paredes parecían cerrarse, el aire se volvió pesado. Todo lo que había sospechado durante meses estaba ahí, en una sola línea. Ni siquiera sentí rabia, sentí vacío, el tipo de vacío que solo aparece cuando entiendes que todo tu amor fue entregado a alguien que ya no lo merecía. No dije nada. Guardé el teléfono, respiré hondo y seguí doblando la ropa. Pero dentro de mí algo cambió.
Ya no era la misma mujer que buscaba explicaciones. Esa noche, mientras él dormía, lo miré y supe que nuestra historia había terminado. No por su traición, sino porque ya no me quedaban fuerzas para mendigar cariño. Los días siguientes fueron un desfile de silencios y mentiras mal disimuladas. Él salía a trabajar, volvía tarde, olía a perfume ajeno. Yo fingía no notar nada, pero cada movimiento suyo era una confirmación. En el espejo, mi reflejo me observaba con una mezcla de compasión y determinación. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje anónimo. Una foto. Él y ella, riendo, tomados de la mano en un café donde solíamos ir cada domingo. Mi corazón se partió, sí, pero no de la manera que esperaba. No fue un estallido, fue una liberación lenta, como si el alma finalmente soltara algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Esa noche no hubo gritos ni lágrimas. Me senté frente a él, esperé a que terminara de mentirme y cuando lo hizo, solo le dije: «No necesitas explicarlo, ya lo sé todo». Él me miró confundido, quizá preparado para el drama, para los reproches, pero yo no le di ese poder, porque entendí algo: a veces el verdadero final no llega con una pelea, sino con el silencio de quien ya no necesita respuestas. Esa misma noche empecé a empacar mi vida en cajas, no solo la ropa y los recuerdos, sino también mis miedos, mis heridas, mis años perdidos. Cada prenda que doblaba era una promesa: no volveré a ser la mujer que espera que la elijan. Al amanecer, mientras él aún dormía, dejé una carta sobre la mesa. No decía «te odio» ni «cómo pudiste», solo una frase sencilla: «Gracias por liberarme». Y con esa frase crucé la puerta sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, ni cómo empezar de nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, sentí libertad. Los primeros días fueron un vacío sin fondo. Despertar y no escuchar su voz fue como abrir los ojos en un mundo sin sonido. El silencio de la casa pesaba más que cualquier palabra, y cada rincón parecía recordarme lo que había perdido. El olor de su perfume seguía en la almohada, su taza seguía en la mesa, y yo, en medio de todo eso, me sentía invisible. Pasaba horas mirando por la ventana, sin pensar, sin llorar, simplemente existiendo. Cuando el amor se va, no se lleva solo a la persona, se lleva una parte de ti y deja un eco donde antes había vida. Las noches eran interminables. A veces me quedaba dormida con el teléfono en la mano, esperando un mensaje que nunca llegaba. Otras veces me prometía no volver a pensar en él, y 5 minutos después me encontraba repasando mentalmente cada momento, buscando el instante exacto donde todo se quebró. Los amigos intentaban animarme. «Vas a estar bien», decían, pero no entendían que no se trataba solo de perder a un hombre, sino de perder una versión de mí que creí eterna. La mujer que confiaba, que reía, que soñaba con un futuro junto a alguien, había desaparecido. Durante semanas viví como una sombra. Iba al trabajo, sonreía por educación, respondía mensajes con frases vacías. Por dentro estaba rota, y lo peor era fingir que no lo estaba. Cada vez que alguien preguntaba «¿Cómo estás?», me dolía tener que mentir. Una tarde, mientras ordenaba los cajones, encontré una foto antigua. Era de los primeros años juntos, cuando aún éramos felices. La miré largo rato y me di cuenta de algo que me estremeció. En esa imagen sonreía yo, pero no recordaba cuándo había sido la última vez que sonreí así. Esa noche, frente al espejo, me hice una promesa: no volveré a llorar por alguien que no lloró por mí. Y por primera vez en semanas respiré profundo. Empecé con cosas pequeñas. Cambié las sábanas, abrí las ventanas, dejé entrar la luz. Son gestos simples, pero cuando vienes del abismo, cada rayo de sol es una victoria.
Aprendí a disfrutar del silencio. Ya no dolía tanto, ya no era enemigo, era espacio, espacio para mí, para mis pensamientos, para recordar quién era antes de perderme en alguien más. Los primeros pasos siempre duelen, pero entendí algo. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de perdonarte por haberte quedado tanto tiempo donde ya no eras feliz. Esa noche dormí con las luces apagadas y el corazón tranquilo. Por primera vez en meses, el silencio no me asustó. Era el sonido de una nueva versión de mí naciendo en la oscuridad. Heinz, dicen que hay momentos en la vida donde o te rompes o renaces, y aquel fue mi momento. Después de semanas sumergida en la oscuridad, una mañana simplemente abrí los ojos y me di cuenta de que seguía viva. Respiraba, y eso, aunque parecía poco, era suficiente para empezar. Me levanté, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Tenía los ojos hinchados, la piel apagada, el alma cansada, pero detrás de todo eso había algo distinto, una chispa. La chispa de quien ha tocado fondo y ha decidido no quedarse ahí. Ese día abrí las cortinas por primera vez en semanas. La luz del sol me cegó un instante, pero me recordó que afuera todavía existía un mundo. Preparé café, encendí música y limpié la casa. No porque quisiera, sino porque necesitaba demostrarme que todavía podía hacer que mi vida se moviera. El silencio que antes me ahogaba empezó a sonar diferente. Ya no era el eco de la soledad, sino el espacio que me permitía escucharme. Empecé a escribir. Al principio solo frases sueltas, pensamientos rotos, pero cada palabra que salía era como una respiración profunda después de una larga apnea. Escribir se convirtió en mi refugio, en mi forma de no perderme. Un día, sin pensarlo, abrí la carpeta de dibujos que había guardado hace años. Los miré uno a uno y sentí ganas de volver a crear. Tomé mis pinceles, mis colores, mis manos temblaban, pero algo dentro de mí despertó. La pintura me devolvió a la vida. Comencé a asistir a talleres de arte los fines de semana. La primera vez que crucé esa puerta, sentí que el corazón me latía como si fuera la primera cita con el destino. Había gente de todas las edades, todos buscando lo mismo, reinventarse. Y yo, entre ellos, era una más. Una mujer que había amado, caído y sobrevivido. Al principio me costaba reír, pero poco a poco las risas volvieron. Las mías. No las que fingía para mantener una fachada, sino las auténticas, las que nacen desde adentro. Los días comenzaron a tener sentido. Despertaba con ganas, trabajaba con energía, me miraba al espejo y veía progreso, no heridas. Y un día, sin darme cuenta, me di cuenta de que ya no pensaba en él, ni en lo que perdí, ni en lo que me debía, porque había entendido algo esencial. Nadie puede quitarte lo que te pertenece por derecho, y mi paz era mía. Los domingos, que antes eran días de tristeza, se convirtieron en rituales de autocuidado. Cocinaba para mí, encendía velas, ponía música y bailaba sola en la cocina. Y era feliz. Una felicidad diferente, más callada, más pura. La gente empezó a notarlo. En el trabajo, me decían que mi mirada había cambiado, que había algo nuevo en mi forma de hablar, de moverme, de existir. Y tenían razón. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no necesitaba validación ni atención. Me bastaba conmigo misma. Comencé a dar clases de arte a niños en un centro comunitario. Ellos me recordaron lo que era crear sin miedo al error. Un día una niña me dijo, «Profe, ¿por qué sonríes siempre?» Le respondí, «Porque aprendí que llorar no me devolvía nada». Y sonreír al menos me hacía sentir que lo había superado. Las noches ya no dolían. Me dormía leyendo, soñando, planeando el futuro. A veces pensaba en todo lo que había pasado, pero sin rencor.
Era como recordar una tormenta desde la seguridad de un refugio. Un atardecer, mientras caminaba por la ciudad, vi a una pareja tomada de la mano. Durante un instante, una punzada de melancolía atravesó mi pecho, pero luego sonreí, porque entendí que no envidiaba su amor, sino la paz que yo ya tenía. Mucha gente cree que la fuerza nace del coraje, pero no. La verdadera fuerza nace del dolor, de mirarte rota en el espejo y decidir que aún así vas a levantarte, de saber que ya nadie vendrá a salvarte y aún así caminar. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela, no por él ni por nosotros, por mí, por la mujer que sobrevivió, que renació, que volvió a creer en la vida. Y entonces lo comprendí. No hay venganza más poderosa que ser feliz después de que te rompieron. El tiempo pasó sin avisar. Los meses se convirtieron en años, y mi vida finalmente tenía sentido. Había aprendido a disfrutar de mi soledad, a llenar mis días con proyectos, con arte, con risas nuevas. Ya no necesitaba demostrarle a nadie que estaba bien. Simplemente lo estaba. Un día, mi empresa fue invitada a participar en un proyecto con una nueva compañía. Era una oportunidad importante, algo por lo que había trabajado durante meses. Me preparé con entusiasmo, revisé cada detalle, elegí cuidadosamente mi ropa, y por primera vez en mucho tiempo me miré al espejo y me sentí poderosa. La mujer que veía reflejada no era la que había sido reemplazada, era la que había renacido. Llegué a la reunión puntual. Todo era elegante, profesional, lleno de energía, hasta que, de repente, escuché una voz detrás de mí, una voz que conocía demasiado bien. Marta. El mundo se detuvo por un instante. Giré lentamente, y allí estaba él, mi ex esposo, el hombre que un día había prometido amarme para siempre, y que luego me cambió por alguien más joven. Pero ya no era el mismo. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos, la mirada vacía. La vida había pasado factura, y se notaba. Por dentro, mi corazón latió fuerte, pero no por amor, sino por la sorpresa de ver cuánto había cambiado todo. Él parecía confundido, incómodo, mientras yo lo observaba con una calma que nunca había tenido. «No esperaba verte aquí», dijo, intentando sonreír. «Ni yo», respondí, con una serenidad que lo desarmó. La reunión continuó. Hablamos de negocios, de proyectos, de resultados. Cada palabra mía sonaba firme, clara, llena de confianza, mientras él apenas lograba sostener la mirada. Había algo en su forma de mirarme, una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y dolor. Al terminar, se me acercó. «¿Podemos hablar un momento?», asentí. Salimos a la terraza, donde el sol caía dorado sobre la ciudad. Hubo un silencio incómodo antes de que él dijera lo que llevaba años guardando. «Me equivoqué, Marta. Pensé que era amor, pero fue vanidad. Quise sentirme joven otra vez, y lo perdí todo». Sus palabras flotaron en el aire, pero ya no dolían. No quedaba nada que perdonar, porque el perdón ya lo había encontrado en mí. Lo miré y le respondí con voz tranquila: «No me perdiste, te perdiste a ti mismo». Él bajó la mirada. Por primera vez, entendí que el tiempo no cura las heridas, te enseña a dejar de tocarlas. Nos despedimos con un apretón de manos. No hubo lágrimas, ni reclamos, solo gratitud, porque sin su traición nunca habría descubierto mi propia fortaleza. Cuando me alejé, sentí el viento en mi rostro y supe que ese capítulo había terminado. Y por primera vez, sin tristeza, pensé: el destino no me quitó nada. Me devolvió lo que siempre fue mío, mi libertad. Nos volvimos a ver un par de veces más por cuestiones del proyecto. Cada encuentro era una especie de espejo roto del pasado, una escena donde todo lo que alguna vez me dolió, ahora me resultaba ajeno. Ya no había rabia, ni tristeza,
Solo esa paz que llega cuando entiendes que el final también fue una forma de liberación. Una tarde, después de una reunión larga, él se me acercó con una mirada que ya no era altiva, era una mezcla de arrepentimiento y nostalgia. Marta, dijo con voz baja, necesito pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco. No respondí, solo lo observé. Tenía las manos temblorosas, los ojos enrojecidos y una culpa que pesaba más que cualquier castigo. Cuando me fui, pensé que estaba eligiendo la felicidad. Continuó. Pero no fue amor, fue ego. Y cuando ella me dejó, cuando todo se derrumbó, entendí que la única persona que realmente creyó en mí eras tú. Fui un idiota. Sus palabras flotaban en el aire, buscando compasión, pero ya no encontraba ese eco en mí. Había aprendido a perdonarlo en silencio, mucho antes de escuchar sus disculpas, porque entendí que perdonar no es volver, es soltar. No te guardo rencor, le dije finalmente, pero tampoco te guardo lugar. Él bajó la mirada, y en ese instante vi lo que el tiempo había hecho con él. Lo había vaciado. Ya no quedaba el hombre que un día amé, solo un reflejo de lo que fue. Me contó que su relación con aquella joven había terminado hacía meses, que trató de buscar en ella la emoción que perdió conmigo, pero encontró vacío, que ahora trabajaba en un empleo que no le gustaba, viviendo en un departamento sin alma, que cada vez que veía algo que le recordaba a mí, sentía un nudo en el pecho. Lo escuché con atención, pero sin emoción, no por frialdad, sino porque ya no era mi historia, ya no me pertenecía. A veces pienso que si pudiera retroceder el tiempo, dijo con voz temblorosa, te elegiría otra vez. Yo no, respondí suavemente. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que cierra capítulos, el que no duele, el que libera. Nos quedamos frente a frente unos segundos más, y entonces sonreí, no con ironía, sino con gratitud, porque su traición, aunque cruel, me empujó hacia la mejor versión de mí misma. Si no me hubiera perdido, nunca me habría encontrado. Gracias, dije, por haberme enseñado lo que no merezco. Él quiso responder algo, pero las palabras no le salieron. Solo asintió, con los ojos brillando. Me di la vuelta y me fui. No con orgullo, sino con dignidad. Caminé despacio, sintiendo el viento en el rostro, la ropa rozando mi piel, el sol dorado de la tarde cubriéndolo todo. Cada paso era un recordatorio de que el pasado no duele cuando dejas de cargarlo. Esa noche, mientras regresaba a casa, pensé en él una última vez, no con amor ni con rabia, con ternura, porque en el fondo le deseaba paz, esa misma paz que yo había encontrado. Llegué, preparé una copa de vino y abrí las ventanas. La ciudad estaba viva, y yo también. Ya no era la mujer que fue abandonada, era la mujer que aprendió a caminar sola, sin mirar atrás. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es verdad. El tiempo no cura, te da espacio para reconstruirte, y eso fue lo que hice. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, volví a construir mi vida desde las ruinas. Empecé por mí, por las cosas pequeñas que antes ignoraba. El café caliente en la mañana, los paseos al atardecer, los libros que había dejado sin terminar. Volví a escuchar música, a cantar mientras cocinaba, a sonreír sin motivo. Era como si el mundo, de repente, tuviera otros colores, más suaves, más míos. Un día decidí cambiar el espejo del pasillo. El viejo me recordaba demasiado quién fui, una mujer apagada, que esperaba ser amada para sentirse viva. El nuevo reflejaba algo distinto, reflejaba fuerza, reflejaba a una mujer que había aprendido a ser su propio hogar. Con el tiempo, mi carrera también floreció. El esfuerzo que durante años no había sido reconocido comenzó a dar frutos.
Dirigía proyectos, daba conferencias, inspiraba a otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Y cada vez que alguien me decía, Marta, gracias por tus palabras, me ayudaron a levantarme, sentía que toda mi historia, incluso la más dolorosa, había tenido un propósito. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía, a disfrutar de mi compañía, a reír sin pensar en quién me escuchaba. Empecé a viajar, primero cerca, luego más lejos. Descubrí que el mundo no se había acabado con él, que aún había tanto por conocer, por sentir, por vivir. En uno de esos viajes conocí personas maravillosas, historias distintas, sonrisas sinceras, y entendí algo que me cambió para siempre. La vida no te quita lo que necesitas, te quita lo que te impide avanzar. Había noches en que todavía pensaba en todo lo que pasó, pero ya no dolía. Era un recuerdo lejano, como una película que sabes de memoria y que ya no te emociona. Porque mi historia ya no era de pérdida, sino de transformación. Una tarde, mientras caminaba por la playa, el viento me golpeaba el rostro y el sol caía detrás del mar. Me detuve, respiré profundamente y sonreí. Por primera vez entendí que no necesitaba un final feliz como en los cuentos. Mi felicidad no dependía de alguien más. Estaba aquí, dentro de mí, en esa paz que había tardado tanto en encontrar. Volví a casa con el alma ligera. Llené mi hogar de flores, de luz, de vida, y cada rincón tenía un pedazo de mi nueva historia. Fotos de viajes, cuadros que pinté, libros abiertos. Todo hablaba de renacer. Empecé a escribir un diario, no para recordar, sino para agradecer. Anotaba cada cosa buena, cada pequeño avance, cada sonrisa del día, porque había comprendido que la gratitud transforma cualquier cicatriz en enseñanza. A veces me preguntaban si volvería a amar, y siempre respondía lo mismo. Ya lo hago, porque amar no siempre significa amar a alguien más. A veces significa amarte lo suficiente para no aceptar menos de lo que mereces. Esa fue mi verdadera venganza, no el rencor, no el orgullo, sino convertirme en todo lo que dijeron que no podía ser. Miraba mi reflejo y pensaba, él me reemplazó por alguien más joven, pero yo me encontré a mí misma, y eso no lo supera nadie. Esa madrugada no pude dormir. El silencio del apartamento era profundo, pero no pesado. Por primera vez en años, el silencio no dolía, sonaba a paz. Me levanté, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. La ciudad aún dormía, envuelta en un velo gris a su lado. A lo lejos, las luces titilaban como recuerdos que se apagan poco a poco. Y ahí, entre la sombra y la claridad, esperé el amanecer. Cada rayo de luz que asomaba por el horizonte era como una caricia en el alma. Recordé todas las noches en las que lloré sin entender por qué me había tocado perder, todas las veces que me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía, y sonreí, porque ahora entendía que no había perdido nada, solo había soltado lo que me impedía ser libre. Miré mis manos. Esas mismas manos que un día temblaron de dolor, ahora estaban firmes, tranquilas, manos que reconstruyeron mi mundo, que escribieron mis verdades, que aprendieron a sostenerme cuando nadie más lo hizo, y entendí que no necesitaba a nadie que me salvara, ya me había salvado yo. El sol comenzó a llenar la habitación con una luz dorada, suave, casi sagrada. Los objetos cotidianos parecían nuevos, el libro abierto sobre la mesa, las flores marchitas que aún conservaban su forma, el espejo en el que ya no buscaba respuestas. Todo tenía un sentido. Cada cosa, cada herida, cada despedida. Tomé mi diario y escribí una última frase en la página en blanco. Hoy comienza mi nueva vida, no porque haya olvidado el pasado, sino porque aprendí a no vivir en él. Cerré el cuaderno, respiré hondo
y dejé que el sol tocara mi rostro. Ya no había tristeza, ni miedo, ni nostalgia, solo gratitud, por haber sobrevivido, por haberme encontrado, por haber convertido el dolor en arte y la soledad en fuerza. Recordé su rostro, el de aquel hombre que creyó reemplazarme, y en lugar de odio, sentí compasión, porque entendí que quien no sabe valorar lo que tiene, termina persiguiendo reflejos, y yo, en cambio, había encontrado la luz. Me quedé mirando el amanecer, sin pensar en el pasado ni en el futuro, solo en el presente, ese instante perfecto donde no falta nada, donde todo encaja. La vida, pensé, no me quitó nada injustamente, simplemente me vació las manos para que pudiera llenarlas de mí. Y mientras el sol terminaba de alzarse sobre la ciudad, susurré en voz baja, como una promesa: a veces perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti misma. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no era el final, era el principio.